Me encanta ese nuevo sonido que sale de, no sé si todos lo escuchan, de esta reunión Sí, en la empieza a ser grabada. clase, muy cómico. En la nueva versión de Zoom. Bueno, estamos ya, se me olvidó, Eduardo, a ver si tú me recuerdas, en la sexta En episodio, la ¿no? sexta de la segunda temporada. Sexto episodio de segunda temporada, y en esta ocasión, bueno, me acompaña como ya es costumbre Eduardo Escalona, académico del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar, que les habla Mauricio Chugurú, y en esta ocasión tenemos de invitado a Marcelo León. Él es ingeniero comercial, magíster en marketing, es estudiante de doctorado, ahí tú me rectificas, Marcelo, de ingeniería Sí. informática aplicada, ¿ya? Y él nos va a hablar de agentes inteligentes aplicados al turismo. Qué cosa más rara. Sí, Cuéntanos, eso. Marcelo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, Bueno, en Marcelo? primer lugar, Bienvenido. muchas gracias, Bienvenido. muchas gracias. Y bueno, le agradezco a usted por la invitación, ¿cierto? Y efectivamente, estoy estudiando un doctorado en ingeniería informática aplicada, bastante lejano pareciera, a priori, de lo que es el marketing, que es mi área, ¿cierto? Pero hoy día, para poder diseñar mejores estrategias comerciales, para poder customizar los productos, los servicios, es necesario manejar mucho datos. ¿No? Mucho datos. Hoy día los consumidores producen mucho datos, todos nosotros producimos mucho datos. Tanto era casi la secuencia natural para poder trabajar en esa área, involucrarse con los datos y a través de la informática, pero la informática más bien de corte aplicado, o sea, que sirva para solucionar un problema real. ¿No? No es solamente programación, o sea, también hay que programar, pero ese objetivo, digamos, tiene como, como segunda derivada, digamos, el poder solucionar un problema. ¿Ya? Eso es. Esto, Marcelo, tiene que ver con Big Data, ¿o no? Tiene que ver además con Big Data, sí, 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 Ya. tiene que ver por la cantidad de datos que se manejan y que son de tipo diverso, ¿cierto? Hay datos Bueno, que... yo algo entiendo el tema, pero para los que no entiendan, ¿podrías explicarnos brevemente de qué se trata la Big Data y precisamente relacionarlo con lo que tú haces? Sí, claro, mira. A ver, Big Data, es cierto, se refiere a toda el tráfico de información que hoy día se produce. A todos estábamos acostumbrados, digamos, en lo que tradicionalmente conceptualizamos como datos, eso que está almacenado en las bases, ¿cierto? O que vive en una planilla Excel, ¿ya? Pero es un dato estructurado y es un tipo de dato. Hoy día con las redes sociales, digamos, aparecen datos como videos, imágenes, audio, ¿cierto? Los sentimientos, ¿cierto? O sea, los, ¿cómo se llaman? Los emoticones. Los emoticones, sí. Todo ese tipo de elementos son información, son datos. O sea, no es información, es datos. ¿No? Y que permite extraer al que hace minería con esos datos, extraer información importante acerca de lo que está buscando. ¿No? Que en mi caso es conocer al consumidor, cuáles son sus requerimientos y adelantarnos en la posibilidad que exista, por supuesto, a esos requerimientos específicos. ¿Ya? De Oye, esa forma, ahí no, hiciste una salvedad importante. Dijiste información y datos, los diferenciaste. sin duda, sin duda. ¿Ah? El dato es lo que aparece ahí, el número. ¿Ah? Ya, Si pensamos en un número. ¿Ah? O el texto. Tú dijiste, oye, me parece sí. súper mal lo que se dijo hoy día en la televisión. ¿Ah? Ese es un texto. Pero es dato, digamos. Ahora, si yo junto un número con ese texto, ¿cierto? Y lo verifico con información que a lo mejor está hoy día ocurriendo, entonces yo podría obtener información. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Ya Me entiendo. inscribo, ¿ah? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ah? ¿Voy o no voy? Eso es en el fondo la lógica que está detrás y para eso nos sirven eh, estas entidades, que son los agentes inteligentes. ¿Ah? Y Eso. inteligentes en un sentido que son autónomos. ¿Ya? Es decir, eh, esa es la gran diferencia de un software. ¿Ya? No son software. Ya. Eso es lo que da miedo hoy día, ¿eh? Porque imagínate, estamos creando inteligencia artificial a partir de datos que nosotros hoy día pensamos que son gobernables por el ser humano, pero ¿qué pasa con estos sistemas multiagentes? ¿Cuál es su rango de acción? ¿Hasta dónde pueden llegar en la toma de la decisión? Mira, ahí te metiste al tiro a un tema súper profundo, ¿ah? Un tema que existen hoy día opiniones, ¿ah? Donde no te podría decir, mira, esto es lo que ocurre en la realidad. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de futurología ahí. ¿Ya? Em, a ver, antes de ir al hueso, quiero
que hagamos una distinción de los distintos tipos de agentes que puedan existir, ¿ya? Eh, eh, Existen agentes, a ver, hay varios tipos, pero los más conocidos, digamos, los más estudiados, son los agentes que son de tipo reactivo, ¿ya? Que en un contexto determinado, en un entorno determinado, ¿cierto? Son capaces de percibir, ¿no? Ciertas condiciones, ¿cierto? Que pasan en ese entorno, em, en base a reglas de decisión, ¿cierto? Poder reaccionar, ¿cierto? Y actuar, ¿cierto? Entonces para eso necesitamos dos elementos, los sensores que captan información del medio y los reactores, ¿cierto? Que son aquellos que permiten que ese agente haga alguna acción en ese entorno, ¿ya? Esos son los agentes reactivos, ¿no? Existen... ¿Puedo poner un ejemplo? A ver si estoy bien con lo que estoy pensando. Suponte que tú tienes ahí una inteligencia artificial que está monitoreando, no sé, por una producción de naranja. Pasa la naranja y ve todas las naranjas buenas, hasta que ve una naranja que, no sé, pues está mala, y activa un procedimiento para sacar esa naranja de la cadena de producción. ¿Sería eso lo que tú estás indicando? Exacto, Ya, exacto. listo. Ahora ahí podría tener diferentes métodos de hacerlo. Podría a lo Sí, mejor tener una extracción dinámica o podría a lo mejor parar toda la cadena, digamos, y claro. enseguida. Depende de las condiciones de operaciones y eso. Pero Me acuerdo eso, alguna vez que, no acá en Chile, vi reponedores de supermercado que eran robots. Entonces por era un ejemplo, robot que se paseaba por los pasillos y cuando el robot detectaba que faltaba algún producto en el supermercado, el mismo robot iba a la bodega, traía el producto y lo dejaba alojado ahí. Algo de ese estilo, en el fondo. perfecto, sí, Toma una determinación. Ya, entiendo. exactamente. Justamente ayer estaba viendo en un programa de estos de entre turismo y cocina, ¿cierto? Estaba viendo en Japón un restaurante que eran robots los que pasaban, digamos, era como un mesón y el robot ahí, digamos, tomaba la decisión de llevar ciertos alimentos a ciertos usuarios, digamos. Eso podría ser un agente que sea reactivo, ¿ah? Entonces, ese es un tipo y un tipo, digamos, bastante conocido. Por ejemplo, están los lectores de lenguaje natural, ¿no? Te Ya. permiten interactuar, ir aprendiendo el lenguaje natural, como son Siri, Alexa, Google Asistente. Todos esos son agentes reactivos, ¿no? Existe una segunda categoría, que son los agentes proactivos, ¿no? Ahí empieza uno a pensar. Los proactivos, ¿qué es lo que hacen? Los proactivos fundamentalmente eh, perciben del entorno, ¿cierto? Si hay cambios en ese entorno, ¿ya? Va a tener que reaccionar, va a tener que tomar una decisión, ¿ya? Pero la diferencia es que esa gente proactiva además tiene un objetivo a lograr, ¿ya? Entonces él va a decir, oye, pero cambió el entorno, perfecto, entonces yo tengo que actuar. Y ahora, el cómo actúo va a ser optimizando mi propio objetivo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes en la película Yo Robot, donde el robot decide salvar al papá y no a la hija, ¿no? Claro, Claro, sí. Por sí. el hecho que comenzó a mirar, ¿cierto? Y se dio cuenta que había muchas más probabilidades de que sobreviviera el papá, aun cuando muriera la hija, ¿no? Ujú. Claro. Tomó una decisión en el fondo. Tenía, Basada en algo objetivo. claro, claro, un montón de datos. Él inmediatamente capturó todos los datos, ¿cierto? Y los transformó en información y dijo, mi objetivo es salvar. Si me voy con la niña, probablemente no la salve y se mueran los dos, ¿no? Si me voy con él, lo más probable es que, que lo salve a él y se salve, o sea, que muera la niña, pero por lo menos salva a uno. Claro. Objetivo cumplido, ¿ya? Y después vienen estos agentes en tercera categoría, que hoy día hay todo un tema, digamos, que se está tratando, que son los agentes sociales. Son los agentes que son agentes obviamente reactivos, son agentes proactivos, tienen esas dos características, pero además, ¿cierto? Pueden comunicarse entre sí, ¿ya? Y pueden tener interacción, ¿ya? Y ahí aparecen los sistemas multiagentes. O sea, hay varios tipos de agentes, digamos, que tienen un objetivo y ese objetivo podría ser colaborativo o incluso podría ser competitivo, ¿ya? Ahí Entonces, caben, ahí caben los... disculpa Marcelo que te interrumpa. sí, dale, por favor. Es que son cosas que pasan
por ejemplo, no sé, pues estoy con un amigo, él está escuchando una música en su celular y sin decirme nada, a mí me empiezan a sugerir temas que estaba escuchando mi amigo, siendo que tenemos dos celulares distintos. Eh, ¿Va por ahí o un poco distinto lo que tú... Sí, es un poco distinto porque en el fondo ahí lo que se produjo es una relación semántica nomás de tu Ya, actuar. no hay una toma de decisiones. Exacto, Ya, ok, exacto. Sí. entiendo. Y eso está sustentado, digamos, en algo mecánico, digamos, porque a veces te va a recomendar bien y otras veces se va a equivocar. Claro, ¿Ya? ya, fantástico. En cambio, el social permite que interactúen. Por ejemplo, eh, en turismo podría ser un sistema multiagente que te permita optimizar tu experiencia en destino, ¿ya? En el destino que tú elegiste, ¿ya? Pero esa optimización de la experiencia, ¿cierto? Va a estar a cargo de varios agentes, ¿ah? Uno que tiene que ver con los tours, por ejemplo, que tú vas a tomar, eh, un gran núcleo, kernel, digamos, que es el que se encarga de tomar la gran decisión de mejorar al máximo tu satisfacción o la experiencia, ¿cierto? Van a haber otros agentes que van a estar planificando, ¿ah? Las actividades de la ciudad, mejor dicho, detectando cómo están ese tono en la ciudad, digamos, el tráfico, qué sé yo, las condiciones del tiempo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en función de, por ejemplo, tu personalidad, ¿ya? Y tus condiciones de viaje, porque es distinto que si viajas solo que si viajas con tu familia, ¿ya? En función de esas muchas variables, ¿cierto? Va a empezar a mejorar tus recomendaciones solamente para ti, ¿ya? Supongamos que tú vas en un tour, entonces ahora ya no va a ser, ¿cierto?, un grupo de personas que van al museo, un grupo de personas que van al restaurante, sino que ahora va a ser todo personalizado, por ejemplo, ¿ya? Eso, esa gente se tienen que comunicar, tienen que decir, mira, a Mauricio no le gusta esto, así que a él no lo podemos juntar con Doña Pepita porque a ella le gustan los museos, ¿ya? Y nos por otros caminos. Entonces empiezan a conversar. Ahora, em, esa conversación, y ahí es donde está un poquito, o donde podría darse un problema, ¿ya? Es que esa conversación no está necesariamente en el lenguaje natural nuestro. Esa conversación va a estar dada, ¿cierto?, en ceros y unos, ¿ya? Y en condiciones de aprendizaje. Porque para lo que son buenos, ¿cierto? Los sistemas, estos sistemas son para aprender del pasado, ¿ya? Entonces, mientras más historias, ¿ah? Mientras más sepan de Mauricio, ¿cierto? Mejor van a poder hacer su trabajo, que el objetivo en este caso es maximizar su experiencia en el destino, ¿ya? El tema es que hoy día se está trabajando en eh, que ya no es inteligencia artificial, más bien pasa a llamarse conciencia artificial, que son justamente estos fenómenos que se producen en la conversación, ¿ya? Porque uno lo puede ver, o sea, de hecho cuando uno hace la arquitectura de un agente, ¿cierto? Y entrega ciertos rangos, ¿ya? Uno se da cuenta que un agente, por ejemplo, que es más extrovertido versus un agente que es neurótico, por ejemplo, están tomando decisiones, están moviendo cosas internas, ¿ah? Para no entrar en tecnicismo, están moviendo cosas en su interacción, ¿cierto? Que no lo programó nadie, ¿ya? Ya. Se influencian por el entorno, ¿ya? Es decir, ustedes Entonces, incluso, cuando adelante. revisan, Marcelo, el funcionamiento de los agentes, se dan cuenta de que dentro de este aprendizaje, ¿cierto? Y esta obsesión que tienen ellos por brindar una buena experiencia para lo cual fueron fabricados, hay más datos que los que inicialmente ustedes cargaron. Claro, claro. O Se empieza, sea, se empieza a a ver, vivir la experiencia. viéndolo de una manera controlada, esta inteligencia en base a la conciencia, en base a la interacción entre otros agentes de inteligencia artificial, tampoco es mala, porque en el fondo hoy día estamos armando panoramas que de pronto con el solo saber de un humano no se lograrían entregar. Y ahora, ¿cómo está Chile en esta vereda? ¿Cómo está nuestro país en términos de la aplicación en la industria de los sistemas multiagentes? A ver, yo diría bueno, en Chile todavía la industria y la academia no conversan mucho, ¿ya? Eso hay que reconocerlo, digamos. Si no,
todas las personas de los doctorados estarían pensando soluciones para las empresas. Sin embargo, no es así, porque aquí en Chile van por carriles más o menos separados, y el Estado, yo diría que aquí en Chile hay algunos, a nivel académico, hay operaciones, digamos, con agentes inteligentes, pero no a nivel industrial, no ha llevado a escala comercial aún, ¿ya? Piensa tú nomás en el caso de Amazon, que tiene Alexa, por ejemplo, y otros como el Google, que recién mencioné, requieren bastante espalda, digamos, para poder operar. Pero en el fondo, el gran problemita que tiene esto es que nadie sabe cómo se va a producir esa conversación a futuro, ¿ya? En estos desarrollos. Incluso, tanto, bueno, uno de los tantos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, eh, incluso me parece que Bill Gates, no estoy seguro, pero los dos primeros sí o sí, están impulsando, ¿cierto?, para que Naciones Unidas impida la investigación justamente en esa área, en conciencia artificial, ¿ya? Bueno, y se lo dicen ellos, será por algo, ¿ya? Entonces, ese es un tema que todavía está a nivel como de arquitectura, ¿ah? Por ejemplo, eh, un profe mío, un profe actual mío, es cierto, el profe Daniel Cabrera, cierto, que actualmente eh, publicó un paper, justamente una arquitectura multiagente, ¿cierto? De tomadores de decisiones en bolsa, ¿no? Un aspecto bursátil, ¿no? Eh, y, y además, ¿cierto? Incorporó, ¿cierto?, ciertas personalidades, ¿no? Que en literatura esas personalidades fueron basadas en un desarrollo que hizo Bigman por allá por los 90, y que dijo que habían personalidades características, una taxonomía, digamos. Estaban los extrovertidos, estaban los neuróticos, estaban los meticulosos, etcétera, etcétera. Y confirió además esas características a los agentes, ¿no? Y en una función no colaborativa, en una función competitiva, ¿ya? Y finalmente todos los agentes, digamos, hasta el que tenía menos ganancias en bolsa, ¿cierto? Logró mejorar su inversión inicial, ¿ya? ¿Fija? Entonces, eso implica que hay una conversación entre ellos, pero hay una toma de decisiones que todavía no está claro, digamos, cómo podría eso avanzar en el futuro. Oye, Marcelo, pero cuando se comunican, ¿cómo se comunican? ¿Se comunican por la red cerrada donde ellos están operando? ¿O puede ser que ellos accedan también a la red abierta y comunicarse entre un agente que está en Chile con un agente que está en China y tomar decisiones en conjunto para un fin final? Es que ese es un tema, como todavía este tipo de agente no ha llegado a ese tipo de instancia aplicativa, ¿ya? La conversación está ahí, porque si tuvieran la red, ¿cierto? Perfectamente podrían trasladarse. Entonces la gente que a ti te atiende en Falabella, por decir una marca, ¿cierto? Podría atenderte, el mismo agente te podría atender en Perú o en otro lado Claro, donde marca, ¿no? claro. Entonces, eso es súper beneficioso, pero también podría conllevar, ¿cierto?, a que se produjeran conversaciones y tal vez conflictos entre distintos objetivos de gente, ya cuando esto se empiece a masificar, digamos. Eso, es que ahí está el tema. Cuando se empieza a masificar y el punto de control del humano sobre ellos se escapa, creo que ahí podría haber un detalle, ¿cierto? Pero en términos de su función en la práctica, son muy útiles, pero ¿cuánto acotar su función para que no se escape de las manos? Ese es Y un sin temón. duda. Sí, Yo diría sí, que sí. estamos en el borde del conocimiento, ¿ah? Yo creo Mm. que no hay mucho más eh, que seguramente las grandes corporaciones y en los laboratorios bien escondidos deben estar ahí los cerebros trabajando, pero pienso que así es en escala visible, en aplicaciones ya a escala comercial, no hay mucho que mirar, ¿no? Sí, po. Oye, Oye, Marcelo, una dale pregunta. nomás. Disculpa, Eduardo. Eh, ¿Se les ha aplicado a estos agentes que tú indicas las pruebas de Turing, de esto para determinar si el raciocinio es, para determinar si es máquina o humano en el fondo? No tengo antecedentes al respecto. Ya. Antecedentes. Debe haber seguramente, pero no tengo antecedentes, ¿ya? Em, pero eh, sí, el tema de la interacción podría traer alguna consecuencia que
que tal vez no logre maximizar el objetivo. Entonces, cuando ya empieza a pasar eso, digamos que empieza una función de política, por así decirlo, entre gente, cualquiera podría pensar, digamos, que podrían llegar a un norte que no está planificado, a un destino que que no fue Ya, planificado sí, originalmente. sí, sí, entiendo. Eso es un poco pero en rigor, yo diría que estamos lejos todavía de eso. Yo diría que- que los beneficios los vamos a percibir inicialmente muy fuertes, Sí, seguramente, ¿no? En todo orden de cosas. O sea, yo les hablo ahora del área comercial, pero imagínense ustedes en salud, imagínense un montón de cosas que son tareas que nos permitirían a nosotros dedicarnos 100% a lo que hacemos. Piensen ustedes, si nos descargáramos de toda la carga, ¿cierto? Anexa, por así decirlo, a la docencia, y nos dedicáramos solamente a mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos en función de sus tipos de aprendizaje. Sería una educación personalizada, estaríamos para eso, ¿no? O sea, para aplicar netamente la creatividad humana en eso, ¿ya? Imagínense, en marketing, por ejemplo, hay grandes procesos que quitan mucho tiempo, ¿no? En primero está el mismo control de procesos, ¿no? Como es una actividad muy dinámica, ¿cierto? Se tiende a no seguir los procesos, ¿ya? Por las personas, tendemos todos, ¿no? Porque pasan distintas cosas, no somos capaces de operar de forma simultánea. Eh, Respecto a la producción, por ejemplo, no estoy pensando en operaciones en fábrica, sino que en la producción de la satisfacción del cliente, ¿ya? La priorización, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar que las cosas las tenemos que realizar una a la vez, ¿no? Y a lo mejor si nuestras actividades las podemos cruzar, ¿cierto? Eso no nos permitiría ir avanzando en todo algo cada día, ¿no? Y también el hecho de incorporar nuevos estímulos, ¿no? Porque habitualmente cuando tenemos que tomar una nueva curva de aprendizaje siempre es un esfuerzo. Entonces tendemos a rechazar esas nuevas curvas de aprendizaje, ¿no? De forma natural, ¿no? tal cual. Y Tal eso cual. podría encargárselo a la gente, ¿no? Y nosotros solamente a mirar, y para qué decir con todas las otras cosas que pueden ser más automáticas, como mirar los flujos en los puntos de venta y ese tipo de cosas, digamos, y tomar decisiones ahí cuando algo raro pasa, ¿no? Entonces podríamos organizarnos realmente en lo que es tarea propiamente humana, que es la creatividad, ¿no? Entonces, yo diría que ese es como el relieve, pero está lo otro, ¿no? Está cierto esa lucecita roja que por lo menos estos señores que les comenté ya lo pusieron en la mesa, lo pusieron sobre la mesa. Interesante. Eduardo. Sí, sí, sí. Marcelo, ¿y cómo lo ven los estudiantes de la universidad el diseño de este tipo de tecnologías o la aplicación de este tipo de tecnologías en el aula? ¿Y cómo tú logras generar una cercanía con ellos respecto a estos temas? Porque si bien, claro, son temas que están en boga hoy día, pero el trabajar con ellos es años luz respecto a solamente el comentario de qué se tratan o interiorizarnos un poquitito de la temática. Sí, y mira, es un tema que yo siempre transmito, digamos, en los distintos cursos que doy, que están todos relacionados con el marketing. Entonces los chicos de primera toman distancia y dicen, oye, pero ¿qué tiene que ver esto y claro, ahí empezamos a hacer investigaciones y ellos mismos se van entusiasmando y les va, empiezan a pensar formas de que esto pueda serles útil, ¿ya? Ahora, respecto de las aplicaciones en academia, yo creo que lo principal va a ser em, en poder detectar estilos de aprendizaje, poder detectar estilos de personalidad, ¿cierto? Y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la psiquis, ¿cierto? De nuestros alumnos, ¿ya? Para poder hacernos cargo de eso y también incorporarlo en la forma en que nosotros transmitimos lo que queremos transmitir. Súper bien. Eh, yo creo que por ahí sería una aplicación que permitiría, así como pensamos en optimizar la experiencia del turista, optimizar la experiencia del estudiante, Sí, ¿ya? sí. Ese es un rollo También se súper fuerte puede porque explorar. tendría un impacto alto en todos los parámetros educacionales que conocemos, ¿no?
calidad, en retención, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no por un tema forzado, sino que simplemente porque el alumno va a estar contento estudiando porque va a ser un servicio a la medida. Sí, sí, no te entiendo. Oye, Marcelo, te agradezco mucho. El tiempo, como ya costumbre, se nos hizo poco. Ya estamos pasados en el tiempo, ¿ya? Pero bueno, ya es costumbre en todos los episodios eso, ¿ya? Así que le agradezco, vamos cerrando el capítulo por hoy. Le agradezco a Eduardo Escalona habernos acompañado, ¿ya? Y muchísimas gracias, Marcelo León, por haber estado junto a nosotros en este episodio, ¿ya? Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Gracias, gracias a Marcelo. usted, Chayito, que estén muy bien. Chao, chao.